¿Cómo diferenciar una sabia decisión de una incorrecta? ¿Cómo sé si la decisión que he tomado fue sabia? ¿Qué rol juego yo y qué rol juega Dios en la toma de mis decisiones? Hoy, en Respuestas, ¿cómo tomar decisiones sabias? Es un placer darles la bienvenida en esta nueva oportunidad. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Caminando en la Sabiduría de Dios. Nuestro programa de hoy y el último de esta serie se titula ¿Cómo tomar decisiones sabias? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que es importante este tema de nuevo porque, mira, yo no quiero ser muy simplista, pero déjame comenzar introduciendo el programa de esta manera. Se ha dicho que la mejor forma de tomar una buena decisión es evitando hacer una mala decisión. Pero realmente yo creo que cuando tú llegas a entender que es una decisión conforme al consejo de Dios, es una decisión que Dios haría, es una decisión que es congruente con su revelación, con su palabra. Dios es el único sabio Dios. Cuando yo hago decisiones conforme a lo que Él me ha enseñado, son decisiones sabias. Ciertamente, Miguel, es muy fácil decir eso y sin embargo no tan fácil vivirlo. ¿A qué atribuyes tú la dificultad que el hombre tiene para tomar decisiones? Bueno, yo creo que hay múltiples cosas que queremos decir a lo largo del programa o debemos decir, pero para comenzar, el orden de mis prioridades con las que yo vivo es un problema. Era un problema cuando estuvimos hablando en el programa anterior acerca de la oración, es un problema ahora la toma de decisiones. Porque idealmente yo debiera tener a Dios en el primer lugar, yo en segundo lugar, mis relaciones en tercer lugar y luego, ¿verdad?, mis compromisos sociales, mi trabajo. Cuando yo no tengo ese orden correctamente alineado, con frecuencia yo voy a estar tomando decisiones en favor de cosas secundarias y terciarias y yo voy a terminar muy mal. De ahí que el orden de mis prioridades es vital. Me llama la atención que hables de Dios en primer lugar y yo en segundo lugar. Uno podría pensar que lo más lógico es que debiéramos poner al otro en segundo lugar y no yo. ¿No sería esto un poco egoísta ponerme yo en segundo lugar? Bueno, nota que el Señor, cuando le hablaron acerca de cuál era el mandamiento más importante, acuérdate que Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Él definió toda la vida, por así decirlo, en términos de relaciones, pero mira cómo Él comienza. Amarás al Señor tu Dios, primer lugar. Amarás al prójimo, pero oye cómo lo dice, como a ti mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Para yo poder amar al prójimo, yo necesito tener un yo interior sano, emocionalmente, espiritualmente. Si mi yo interior está enfermo, yo no podré, o es disfuncional, yo no podré amar incondicionalmente. Yo no podré tenerte como prioridad, porque mi enfermedad, mi disfunción me lo va a impedir continuamente. Yo necesito en primer lugar alinear, tener en el lugar correcto mi relación vertical con Dios y luego el resto de mis relaciones, cuando yo estoy bien con Dios, luego el resto de mis relaciones pudieran estar bien. He escuchado decir que cuando tú tienes problemas es porque tienes problemas contigo mismo. Me gustaría que me explicaras ese concepto. Bueno, esa es la realidad. Yo creo que eso es algo que mucha gente no conoce y mucha gente se resiste a creer. Pero cuando yo comienzo a tener un problema contigo, suponte que tú me envías un email, yo lo leo, me molesto, me irrito y te respondo, ya comenzamos a tener problemas. La realidad es que cuando yo me molesté, no es tanto que tu email tenía un problema, aunque quizás había algo que no estaba bien dicho, es que tú apretaste un botón en mí, un botón que tiene que ver con mi inseguridad, con mi orgullo, con mi complejo de inferioridad, y eso me hizo reaccionar. Eso es importante reconocerlo al inicio de este programa, que a pesar de que tiene que ver con decisiones, estamos hablando del yo, porque el yo enfermo, disfuncional, egocéntrico, demandante, me lleva a tomar decisiones que son en esa misma dirección. Y muchas de esas decisiones son erróneas, porque están centradas en lo que yo quiero y sobre todo, todavía peor, en lo que mi disfunción quiere. Y de ahí que hablemos de la sanación interior. Miguel, ¿no crees que la mayoría de las personas creen que Dios es prioridad y que luego venimos nosotros y nuestras relaciones? Sin embargo, con esa verdad sobreentendida,
para aquellos que creen en Dios, a veces no es tan fácil, tú no lo ves en la vida de otras personas de esa manera, aunque ellos lo enuncian así. Así es, yo creo que vivimos autoengañados muchas veces, entonces al lado de que Dios es prioridad, pero cuando tú analizas sus vidas, usualmente, mira cómo es que luce, está el hombre en el primer lugar, yo, está ni siquiera Dios en el segundo lugar, está mi trabajo al cual le dedico todo el tiempo y todo mi esfuerzo. Luego vienen muchas veces mis relaciones con amigos, muchas veces hasta por encima de mi misma familia. Y luego viene Dios. Y eso crea muchos problemas. Pero como el hombre siempre está interesado en que su mundo exterior luzca bien, él le da todo su esfuerzo a sus relaciones, compromisos sociales, el trabajo. Además, es una historia que yo creo que es muy ilustrativa, una historia aparentemente real de este señor que tenía una hija, la hija llega, él llega del trabajo, se sienta a ver televisión, está descansando, su hija viene y le dice, papi, vamos a jugar, y él no está en eso, él quiere descansar, él quiere ver televisión, le dice, hija, mira, vete por ahí a dibujar y ven dentro de un rato, ella no quiere eso, ella quiere jugar con su papá, y él de repente mira hacia un lado y se percata que hay una página con un mapa del mundo y entonces él toma esa página, la rompe en múltiples pedazos y dice, mira mi hija, vete a jugar con eso, arma ese rompecabezas del mundo y cuando tú lo tengas listo regresa. Él piensa, wow, yo tengo 2 horas para ver televisión y de repente la niña viene 5, 7, 8, 10 minutos después, papi, ya lo tengo. Y él como que, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo lo hiciste? Dice, papi, mira, lo que pasa es que detrás del mapa del mundo había la figura de un hombre. Cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Esa es la realidad. Nosotros queremos armar el mundo exterior del hombre con su trabajo, sus relaciones sociales, compromisos, sin que el mundo interior esté armado. Entonces vivimos un desastre dentro. En realidad yo necesito armar el hombre interior. Y cuando yo armo al hombre interior en su relación con Dios, el resto de su mundo queda armado. Miguel, yo creo que es de público conocimiento que nuestro programa trata sobre presentar la cosmovisión cristiana y desde ese punto de vista bíblico, ¿cuáles serían las características entonces de las decisiones que pudieran ser consideradas buenas y válidas y que Dios pudiera aprobar? Bueno, vamos a hablar de varias, ¿verdad? A lo largo del programa, pero yo creo que algo que es bueno recordar es que Dios dice en su palabra que Él pone en nosotros el querer y el hacer. Por tanto, una decisión sabia es una decisión que Dios haya iniciado. Dios promete que Él va a proveer los recursos humanos y los recursos económicos incluso para las cosas que Él inicia. Pero cuando yo comienzo a hacer cosas que Dios no ha iniciado, pues no pueden terminar bien. Mira una cita bíblica de Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por senda de rectitud te he guiado. Dios habla de que hay un camino por donde te he conducido, hay una senda por donde te he guiado. Cuando mis decisiones han sido iniciadas por Dios y van por ese camino donde Dios me ha guiado, yo debo esperar un buen resultado. De lo contrario, debo esperar un mal resultado. Miguel, oímos con frecuencia personas creyentes y otras no creyentes que han aprendido la forma cultural de hablar y con cierta regularidad cuando hablan, agregan algo que en ocasiones se ha convertido en un cliché, dicen, bueno, si Dios quiere. Hablemos un poco de aquellas decisiones que son tomadas quizás sin consultar con Dios o sin contar con su aprobación. Que de hecho son muchas de esas que dicen si Dios quiere, que es, como bien lo dijiste, es un cliché cultural. De nuevo, vamos a apelar a la palabra para hablar congruentemente, bíblicamente, acerca de este tema. Efesios 2:10 nos habla un poquito acerca de cuál es el propósito de nuestra vida. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Entonces se supone que para yo hacer esas obras tengo que tomar decisiones. Para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo necesito a lo largo de mi vida, a través de su guianza, de su palabra, tratar de caminar en obras que Dios ha preparado de antemano, de hecho desde toda la eternidad, para que yo cuando existiera caminara en esas obras. Cuando yo estoy caminando en obras que Dios no ha pensado para mí, no ha soñado para mí, no ha creado para mí, lo que tú ves con frecuencia es que esa obra iniciada no termina o termina mal. Recuerda un principio vital, Elaine, con relación a este tema. Lo que Dios comienza, Dios siempre termina. Cuando tú ves proyectos, cuando tú ves pastores, cuando tú ves ministros o gente que no cree en Dios, que inicia cosas que se quedan a medias, tú estás viendo una cosa que Dios no ha iniciado. A Dios no le falta sabiduría para terminar algo, no le faltan recursos para terminar algo. Dios nunca es sorprendido para decir, ¡ah! Nunca pensé que eso iba a ocurrir.
Entonces, lo que Dios comienza, Dios termina. Procuremos caminar en las obras que Él inicia. Miguel, pero sabemos de personas que ni siquiera creen en Dios, que están prosperando en la toma de decisiones. ¿Qué piensas de esto? Bueno, de nuevo, si por prosperidad entendemos dinero, entendemos poder, bueno, hasta los traficantes de drogas están prosperando, pero nosotros entendemos que en el sentido bíblico y en el sentido sano, prosperidad no es simplemente dinero. De hecho, la palabra prosperidad en hebreo tenía una connotación mucho más amplia, porque tenía que ver con el estado emocional y espiritual del individuo. ¿De qué te sirve ganar millones de dólares si pierdes tu esposa, pierdes tus hijos, pierdes tu familia? Peor aún, ¿de qué te sirve ganar millones de dólares, acumularlo, perder tu alma, irte a la perdición, a la condenación eterna por el resto de la eternidad, con millones que tú jamás podrás usar de aquel lado de este mundo? Te das cuenta entonces de la futilidad de la vida en ese sentido. Quiero aprovechar la ocasión para preguntarte acerca de este versículo que viene a mi cabeza en este momento. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú crees realmente cuando el apóstol Pablo escribió eso se estaba refiriendo a que nosotros podemos lograrlo todo siempre y cuando lo hagamos en fe y por fe? Bueno, yo creo que este es un buen programa porque para tocar ese punto. Yo creo que hay mucha gente tomando decisiones en base a que yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se nos olvida que yo no puedo sacar los versículos bíblicos de su contexto. Ese versículo bíblico tiene un contexto inmediato y tiene un contexto general que regulan lo que significa. Tú leíste a Filipenses 4:13. El 4:12 comienza a dar una idea del contexto inmediato para saber qué significa el próximo. Y Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Inmediatamente después él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué él está hablando? De que él ha podido vivir en pobreza y él ha podido vivir en prosperidad y lo ha podido hacer con gozo, porque en Cristo él tiene la sabiduría, el discernimiento, la fortaleza para hacer ambas cosas. Y el contexto general de ese texto es que cuando yo hago lo que la voluntad de Dios me pide que haga, entonces todo lo puedo en Él. Pero entonces, Miguel, ¿cómo podemos estar seguros o seguras de que una decisión que hayamos tomado ha sido o está siendo del agrado de Dios? Bueno, yo creo que la palabra de nuevo nos deja ciertos principios que nos dan esa guianza. Primera de Corintios 10:31 nos da una idea que nos puede ayudar a responder tu pregunta. Elaine dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo yo sé que una decisión va a ser de su agrado? Cuando yo me cerciore primero que al tomar esa decisión, yo voy y estoy procurando glorificar su nombre, su causa. Porque cuando yo tomo decisiones en favor de lo que quiero, de lo que me es conveniente, de lo que mi carne quiere, mis deseos, entonces yo no tengo su gloria en mente. Cuando yo no tengo su gloria en mente, yo tengo otra cosa en mente. Cuando tomo esa decisión en favor de eso otro, yo no estoy haciendo una decisión que agrada a Dios. La realidad es que nosotros fuimos creados para eso, para glorificarle. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros hagamos cualquier cosa en nuestras vidas, el propósito número uno es glorificar a Dios, y cuando esa gloria no puede ser reflejada, entonces no deberíamos hacerlo. Efectivamente. Nosotros fuimos creados. Ojalá todo el mundo que me está escuchando ahora pudiera prestar atención. Usted tiene un solo propósito para existir y ese propósito es glorificar a Dios. Efesios 1:12 nos dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, el hombre egocéntrico no entiende eso. A él le parece que eso es locura. Él entiende que no, porque yo no puedo realizar mis sueños. Bueno, tan simple como porque tú no manejas el universo. Esa es la razón por la que tampoco puedes entrar a una compañía y pasarle por encima a los dueños que crearon la visión y hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú no eres el dueño. Dios es el regente del universo. Número 1. Número 2, Dios es el único sabio. Número 3, Dios es la única mente perfecta. Todos nosotros dependemos de Él. ¿Y por qué no puedo tomar mis propias decisiones sin consultar con Dios? El fuego depende del combustible. El fuego no puede arder sin depender de combustible. Mi vida es en Él. Yo no puedo existir sin Él. Por tanto, es a Él que debo consultar para ver qué Él ha soñado para conmigo. Yo necesito entender eso.
Estamos aquí en las playas de Juan Dolio, en República Dominicana, aprovechando la visita. Estamos sufriendo. Exactamente, como pueden ver. Estamos aquí aprovechando la visita de Jeffrey de León, que vino a visitarnos al retiro del grupo de universitarios de la Iglesia Bautista Internacional. El retiro tiene un nombre bien peculiar, Sí. Yo versus yo. Está genial eso, ¿eh? Yo lo vi y dije, eso está La genial. lucha de la carne. Está buenísimo eso. Ok, Jeffrey, Nos toca todos los bienvenido. días. Gracias. Muchas gracias por Es un venir gusto estar aquí aquí. y complacernos con este espacio. Gracias. Te tengo unas preguntitas. Sí. No te podía dejar A ver, ir sin platiquémonos. preguntarte hacerte unas preguntitas bien chéveres. La primera es basado en cuanto a la voluntad de Dios de nosotros poder entender y conocer su consejo. Ok. Él quiere esperar que nosotros vayamos aprendiendo a medida que va pasando la vida, o Él tiene otra perspectiva. Él quiere enseñarnos todos los días, cada día. Bueno, ¿Qué lo emocionante de Dios es que Él quiere revelarse. Eso es parte de su naturaleza. Él quiere ser conocido. Y para ser conocido, Él nos ha dado dos revelaciones principales, ¿no? La palabra de Dios, que llamamos la revelación especial, Ajá. y la revelación general, que es esta belleza que vemos nosotros, ¿no? Romanos habla de que una palmera te habla de Dios, el mar te habla de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Así que mi conclusión es que Dios constantemente quiere estar involucrado en nuestra vida. Él constantemente nos está hablando. Es un Dios que se comunica, y mucho más a través de su palabra, ¿no? Porque su palabra es una revelación especial. Entonces yo diría sí a la pregunta. Ok, o sea, no, nada que ver con que esperes a ser maduro para poder entender más cuando ya seas maduro a Dios, no. Nada de Bueno, eso. es que vamos creciendo. Recuerda que como Dios es un Dios relacional también, Él quiere que lo vayamos conociendo. Ok. Entonces, por supuesto, que entre más lo conozca, más certeras van a ser mis decisiones. Porque toda decisión que yo haga debe de estar basada en la persona, carácter y naturaleza de Dios. Entonces, Ok. entre más lo conozco, más certeras van a ser mis decisiones. Pero eso empieza desde el momento en que yo tomo la decisión de pedir perdón por mis pecados. Él me perdona, me acepta en su familia, y inmediatamente inicia esta aventura emocionante, una relación con Dios. Él es muy intencional en relacionarse con nosotros. Entonces, ¿qué impide, qué limita que yo pueda escuchar a Él, que pueda oír su consejo? Bueno, hay varias cosas, pero una de ellas es la desobediencia. Yo creo que el yo optar no hacer las cosas más básicas que Él me pide que haga, crean un obstáculo entre su consejo y lo que yo estoy tratando de escuchar de parte de Él. Le sucedió a Saúl, ¿te acuerdas? Él buscaba el consejo de Dios, pero Dios ya le había dicho qué hacer. Y él no Exactamente. encontraba respuesta en ningún lugar. ¿Pero por qué? Porque Dios ya le había dicho qué hacer. Él, de desobediente, Así es. escogió no obedecer en lo más sencillo. Y yo creo que uno de los obstáculos más grandes es cuando nosotros intencionalmente, sabiendo el consejo de Dios, escogemos no obedecerlo. Y entonces viene la consecuencia de una separación en comunicación. Sabiendo el consejo de Dios, escogemos no obedecerlo. No hacerlo. Buenísimo. Y entonces se convierte en un obstáculo tremendo. Además de nuestra propia naturaleza, siempre el yo, hablando otra vez del tema que estamos hablando al principio, siempre se mete en el camino de poder llevarnos a hacer lo correcto, el consejo de Dios. Lo emocionante es que el consejo de Dios está ahí, ¿no? Para nosotros, a través de su palabra. El consejo de Dios. Hablando de eso, ¿qué piensas? Te voy a nombrar 3 maneras de que las personas normalmente dicen cómo encuentran ese consejo de Dios. Ok. Te voy a nombrar uno por una. Dice, mucha gente piensa que la voz de Dios es la voz del pueblo. ¿Qué piensas de eso? O sea, Dios es democrático, ¿no? ¿Así? Él se rige por sistemas que nosotros mismos hemos inventado. Yo creo que esa es una mentira infernal, porque nosotros, los seres humanos, nunca controlamos a Dios. Nosotros no determinamos la realidad acerca de Dios. La democracia nunca, la multitud nunca ha determinado la realidad acerca de Dios. Todo lo contrario a la contravía que marcó el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. O sea, es un ejemplo totalmente contrario. Claro, bueno, y tú ves mucho el eco, por ejemplo, en Romanos 12, donde dice, no os conforméis a este siglo. Jueces 12, donde Dios les dice que no hagan pacto con la gente de esa tierra, que era la mayoría. Y nosotros tendemos a guiarnos por lo que la mayoría de gente dice, cuando Dios constantemente nos está retando a ser diferentes, a seguir un patrón Exactamente. y una forma diferente de vida, que Total. muchas veces no va a ser la más popular, que quede muy claro. Ajá. Dios no nos ha llamado a ser Y populares. te van a tildar de todos los calificativos De todo. habidos y por haber. De todo. Ok. Te van a decir todo lo que quieras por no dejar que la multitud te controle y te manipule. Entonces es muy natural querer seguir a la multitud, pero respondo, no, esa no es la forma de encontrar el consejo de Dios. Ok, excelente. Ahora la segunda, el Dios del azar.
Tú coges la palabra, tienes un problema económico, por decir así. Vamos a ver el Señor qué me dice. Oh, ¿qué opinas de eso? Bueno, Porque yo- lo hay. Sí, sí. Déjame No, decirte, lo hay. claro. Ahora, yo no voy a meter a Dios en una caja y no voy a decir que Dios, a pesar de cómo nosotros buscamos su consejo, Ajá. Él sigue siendo intencional en querer revelarse a nuestras vidas. Lo que sucede es que muchas veces eso implica sacar un versículo de contexto y creamos un pretexto y luego nos metimos en un Acomodado lío. a lo que queremos oír. Exacto, exacto. Entonces, ese es el peligro de no saber cómo conocer y cómo estudiar la palabra de Dios, porque yo puedo constantemente sacar versículos de contexto y crear una vida hereje completamente, Totalmente. porque no conozco el contexto, por ejemplo, de un versículo. Y siempre se ha dicho, ¿no? Los intérpretes de la palabra de Dios siempre han dicho que la mejor forma, la mejor metodología de entender la palabra de Dios es la misma Biblia. palabra. La misma palabra es la mejor forma de interpretar la Biblia. Sí. Y eso es un peligro, ¿no? Porque yo no puedo sacar un versículo de contexto para que Dios me guíe a tomar una decisión. Exacto, no creas un universo paralelo, sino perpendicular completamente a lo que marca la palabra. Totalmente otra cosa. Ok, la tercera dice, es como acomodar a Dios a tus circunstancias. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Si esta noche ella viene de vestido rojo, me voy a casar con ella. Ah, ok. Ese es un chico buscando el consejo de Dios en Exacto. cuanto a una chica. Y Exactamente. él dice, si viene de... Dios, si ella viene de rojo, yo me caso con ella. ¿Qué opinas de eso? Bueno, otra vez. Y yo quiero afirmar lo que mencioné al principio, que Dios es un Dios muy intencional en cuanto a relaciones y Él tiene los detalles de nuestra vida bien arreglados. De hecho, Él dice que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Ajá. Eso quiere decir que Dios está mucho más interesado en los detalles de nuestra vida que nosotros mismos. El problema de empezar a probar a Dios de esa forma es casi como yo diseño mi vida y le pido a Dios que Él apruebe el diseño de vida que yo hice. Es como contestarse la pregunta a nuestros televidentes, por ejemplo. ¿Ustedes creen que es bueno incluir a Dios en sus planes? Y la respuesta regular es sí, y la respuesta es no. Dios no quiere que yo lo incluya en mi plan, Él quiere incluirme en su plan. Entonces esa forma de buscar el consejo de Dios saca a Dios de su soberanía y le dice, no, yo quiero hacer mi plan y ahora yo quiero que tú vengas y bendigas mi plan. Queremos que Dios coincida con nuestros pensamientos. Exacto, Y eso no es. cuando Dios tiene una perspectiva mucho más amplia y créanme, mucho mejor que cualquier Que perspectiva que cualquiera de nosotros podamos tener. Finitos comparándonos con alguien infinito. Claro, de hecho, yo recuerdo cuando estaba mucho más joven, ¿no? Ajá, más joven. Mucho más joven. Donde alguien nos dijo, oye, hagan una lista de todo lo que ustedes quieren en la esposa con la que se van a casar, ¿no? Entonces yo como adolescente, como loco, fui a hice mi lista de todas las cosas que quería. Y luego cuando conocí a mi esposa, hasta vergüenza me dio la lista que había hecho. ¿Por qué? Porque mi lista estaba llena de Wow. cosas que yo quería. Exacto. Y Dios trajo a mi vida lo que yo necesitaba. Wow. Mucho más profundo que solo gustos. Ajá. Y es el otro reto. Si nos quedamos en necesidades, ahí vamos a estar totalmente alineados, Sí, sí, pero sí. no en deseos. Y yo siempre le digo a la juventud, les pongo el ejemplo clásico. ¿Tú qué sabor de bebida quieres? ¿Fresa, vainilla o chocolate? Y me dicen, bueno, chocolate. Y luego les pregunto, ¿quién ha sido el mejor jugador de béisbol? ¿Sammy Sosa o Alex Rodríguez. o Pedro Martínez. Pedro Martínez. Ajá. Y si estamos en la República Americana, van a decir Sammy Sosa. Sí. Y la tercera pregunta es, ¿cuál de estas tres es mala? Comer, matar, dormir. Y la respuesta lógica es matar. Ujú. Y luego yo les hago la pregunta, ¿pero por qué creen ustedes que les hice la pregunta de esos tres conceptos? Bueno, la primera es qué sabor de bebida tú prefieres. Y la respuesta era chocolate. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ¿Te es una gusta? categoría de gusto. Me gusta el ¿Te chocolate. gusta el chocolate? Sí. La segunda es quién ha sido el mejor jugador de béisbol. Y los dominicanos dicen Sammy. Sosa. Un puertorriqueño dirá Rodríguez o lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es opinión. Ajá. Pero la tercera tiene que ver con otra clase totalmente. Totalmente diferente. ¿Qué cosa de estas es mala? Comer, matar, dormir, y la respuesta es matar, Matar. porque esa es categoría de bueno y malo. Los seres humanos hemos reducido nuestras decisiones solo a dos, gusto y opinión. Ya no nos Se importa nos lo que olvidó está lo bien otro. o lo que está mal, Wow. porque hemos llegado a concluir que solo existen dos categorías, lo que a mí me gusta y lo que yo opino.
Llegamos, Pero, ¿qué de la opinión de Dios? llegamos casi a sacar a Dios de Totalmente. nuestra ecuación. Totalmente. Y de A hecho, vivir hoy, ajenos a Él. y de hecho, hoy habrán padres que nos están viendo que están tomando decisiones por sus hijos solo basado en gusto y opinión. Así Por es. ejemplo, no, esa música es del diablo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. No, espérate. Punto. Y punto. ¿Cómo así? No, tú estás tomando una decisión solo basada en gusto y opinión. Ajá. Y no les estamos enseñando a nuestros hijos a ver más allá de solo el gusto y la opinión. Excelente. Así Jeffrey, que, sí. muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Muchas gracias por ayudarnos a ver cómo ganamos esta batalla del yo versus el yo. Gracias a ustedes Dios por te haberme- bendiga y Gracias. te siga llevando por esos caminos que vas. Gracias. Gracias. Continuamos con respuestas en el día de hoy en nuestro programa Cómo tomar decisiones sabias. Miguel, en el bloque anterior te hacía referencia a formas erróneas que tienen los cristianos muchas veces de buscar el consejo de Dios. Y he oído, es muy frecuente en el mundo cristiano y también en el no creyente, que acostumbran a abrir la palabra de Dios sorpresivamente y leyendo el pasaje donde cayeron sus ojos, entonces entienden que Dios le está diciendo que deben hacer esto o aquello, dependiendo del pasaje que hayan seleccionado. ¿Qué piensas tú de tomar decisiones de esta Mira, manera? escuchándote, se me acuerdo de una historia. Y yo no sé hasta dónde la historia es verídica, pero es ilustrativa. De alguien que hizo exactamente eso. Y él abre la Biblia de repente y se encuentra con un pasaje donde habla de que Satanás entró en Judas y salió Judas. Entonces no le gustó, obviamente, lo que leyó, vuelve y la cierra y vuelve y la abre. Entonces dice que lo que vuelve y lee es donde ahora el texto habla de que Judas, o tú les acercas de Judas, donde dice lo que vayas a hacer, hazlo pronto, que Jesús le dice a Judas. Okay. Entonces él tampoco le gusta ese pasaje y vuelve y lo cierra. Cuando lo abre por tercera vez le dice y lee el pasaje donde dice y Judas se ahorcó. Entonces, eso nos ayuda a entender que mucha de esa gente que busca la voluntad de Dios de esa manera, las decisiones, comienza a abrir la Biblia hasta encontrar lo que ellos quieren encontrar. Ahora, yo no soy Dios y yo no quiero decir que en 2000 años de historia del cristianismo Dios jamás, nunca, en ningún lugar, a ninguna persona, alguna vez pudo haberle hablado de esa manera. Yo no soy Dios. Pero eso no es su patrón. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu que mora en nosotros. Ese espíritu ilumina su palabra, me guía, la orquesta circunstancia. Lo que habíamos hablado en programas anteriores acerca de la oración. Eso es como Dios guía mi toma de decisiones y eso es como yo debo hacer. Es lastimoso pensar que personas que no tienen una vida de santidad y no tienen una vida de oración pretendan tomar decisiones de esa forma sobrenatural de que tú hablabas cuando no hay una relación con Dios, que es como ocurre muchas veces. Sin embargo, Miguel, en la palabra de Dios nosotros conocemos de múltiples ocasiones donde Dios guió a través de señales sobrenaturales. Por ejemplo, déjame leerte este texto. Dice, y Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado en las gradas de Acaz. Claramente, Miguel, aquí hay una señal que Dios dio para confirmar esta decisión. ¿No podría hacer Dios lo mismo en el día de hoy? Mira, si la palabra o la pregunta es poder, claro que Dios puede. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es soberano, no tiene que consultar con nadie. Y de nuevo, yo no quiero decir que Dios no puede sobrenaturalmente hacer cosas como esas hoy, porque ¿quién soy yo para limitar a Dios? Pero hay patrones y hay excepciones. Aún en el Antiguo Testamento, eso que leíste no era el patrón, era la excepción. En el Antiguo Testamento Dios tenía profetas, sacerdotes, aún los ancianos de Israel, y ellos guiaban al pueblo y Dios los usaba para guiarlos. Ese es su patrón y más ahora que tenemos una palabra completa, tenemos el Espíritu que mora en nosotros, ese es su patrón. Ahora que Dios quiera hacer excepciones con alguna persona en algún lugar, bueno, Él es Dios y esa es su prerrogativa. ¿Quién de nosotros puede limitar a Dios? Pero yo creo que nosotros tenemos que guiarnos por los patrones que Dios nos ha dado y dejar que Él haga las excepciones cuando Él entienda que las excepciones son necesarias. Y yo creo que ahí está la salida. Sin embargo, pienso que debió haber sido un gran privilegio ser testigo de estas señales, ¿no crees? Bueno, no hay duda. Yo creo que siempre que Dios hace algo, es un gran privilegio ser parte de ese algo y ser testigo también, porque todo lo que tiene que ver con Dios es especial.
Sin embargo, déjame hablarte de un texto en la palabra de Dios donde los discípulos están teniendo estos encuentros con Cristo después de la resurrección. Y tú conoces la historia famosa de que Tomás dice, bueno, yo no voy a creer si no lo veo, yo tengo que poner mi dedo en la llaga para creer. Y Cristo a los discípulos le dice en esta ocasión, en el caso de Tomás, Juan 20:29, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Creyeron sin las señales visibles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le fue suficiente. Y yo creo que eso es importante recordarlo. Miguel, existe otro tipo de personas que no toman decisiones y permiten que el otro siempre las tome por ellos. ¿No crees que eso es algo riesgoso? Bueno, es riesgoso y usualmente es inmaduro. Yo necesito una relación con Dios y en mi relación con Dios que Dios me pueda guiar. Pero cuando tú permites que sea el otro que esté tomando las decisiones, es usualmente tu grado de inseguridad, es usualmente tu temor. Entonces, cuando el otro toma la decisión, tú llegas a pensar y a concluir, bueno, esa es la voluntad de Dios porque eso fue lo que el otro decidió, pero eso no es sabio y eso no es maduro tampoco. En otros casos, algunas personas esperan pasivamente a ver qué va a ocurrir y muchas veces al esperar hablan de que están esperando en el Señor, algo muy común que escuchamos hoy en día, cuando en realidad es simplemente su misma indecisión que no le deja tomar la decisión que deben tomar. ¿Qué piensas de esta forma de tomar decisiones? Definitivamente. Mira, hay todo un lingo evangélico que aprendemos y usamos el lingo para justificar nuestras acciones y en este caso usamos el lingo para justificar nuestra pasividad, nuestras indecisiones, nuestras inseguridades. En vez de nosotros decir, sabes que no me atrevo a tomar la decisión, tú me puedes ayudar a orar o a buscar esta decisión, no decimos eso, sino que esperamos, decimos, no, yo estoy esperando en Dios, cuando en realidad yo no estoy esperando en Dios. Yo estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar. Como que me llamen de un trabajo, como que me ofrezcan algo, y yo luego concluyo, bueno, eso debe ser la voluntad de Dios, porque eso fue lo que ocurrió, cuando muchas veces no fue la voluntad de Dios, simplemente eso fue lo que el vacío de mi indecisión produjo, y donde yo entonces entré caminando, pero yo no puedo vivir de esa manera, yo tengo que tener una vida más madura de fe y de relación y de comunión con Dios. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Es una frase de la autoría de San Agustín, más o menos del año 300. El mundo ha sacado esta frase fuera de contexto y la premisa es que hagas lo que quieras siempre que lo hagas con amor y compasión. Así estará bien. Si quieres hacer algo, solamente hazlo, como dicen los tenis. Just do it. El problema con esto es que no entendemos la definición de amor. Cuando Agustín lo dijo, se refería al amor bíblico, al amor de Dios, al amor genuino, amor hacia los demás. El amor toma en cuenta los sentimientos de otros, el amor toma en cuenta la voluntad de Dios. Si haces cualquier cosa fundamentada en el amor de Dios y a los demás, de seguro será una buena acción. Pero hoy día se tiene como amor a qué? Amor a ti mismo, amor a los placeres, amor al dinero, a la fama. El mundo toma sus decisiones basado en los sentimientos, en lo que quiero, y confunde lo que es amor con el querer o desear en el momento. Y entonces la frase just do it se convierte en la licencia para actuar. Ama y haz lo que quieras. Es entonces un pasaporte a lograr lo que deseo, lo que amo sin importar a quién lastime, que en muchos casos puedo ser hasta yo mismo el que sea lastimado. Entonces no es amor, es egoísmo lo que me lleva a actuar. Y el resultado, no hay reglas. El hombre natural no busca la voz de Dios para tomar las decisiones, solo quiere escuchar su propia voz. Es como un niño malcriado que quiere que lo complazcan absolutamente en todo. Si vemos la frase completa de San Agustín, esta es así: ama y haz lo que quieras. Hasta ahí vamos bien. Pero si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. Muy diferente a solamente tener el ama y haz lo que quieras como frase para obedecer. Entonces, no es haz lo que quieras si lo amas, sino que cuando ames de verdad, bíblicamente todo lo que hagas será bueno. Jesús dijo, si me amas,
guardarás mis mandamientos. O sea que si amo a Dios, buscaré hacer su voluntad en cada decisión y no confiar en mi propia prudencia. Y si amo a los demás, mis decisiones serán tomadas de modo que no las dañe. Entonces, ¿just do it? No, 1000 veces no, no lo creo. Busca la dirección de Dios y actúa en base al amor bíblico. Hasta la próxima. En Paralelo. Miguel, en el bloque anterior te comentaba que a través de los medios de comunicación, de campañas publicitarias, escuchamos eslogans: si lo deseas, hazlo; si lo quieres, tómalo; si tienes una meta, cúmplela. Yo me pregunto, ¿será esa la forma como Dios quiere que tomemos nuestras decisiones? No, claro que no. Todo eso es nuevo. A la 2000 años de historia de cristianismo no contienen eso que tú estás viendo hoy en día. Hasta los días nuestros. Eso tiene 10, 15, 20 años en la historia de la iglesia, en un momento precisamente que la sociedad es altamente hombrecéntrica, egocéntrica. Mira, la razón es muy sencilla, está revelado en su palabra, Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ese es el problema. Yo no puedo tomar las decisiones de acuerdo a lo que yo desee. Yo no puedo tomar las decisiones y proclamarlo, porque tengo la promesa que lo voy a recibir. Pero, ¿quién soy yo para decidir esas cosas? Cuando mis deseos chocan con la soberanía de Dios, como hablamos en otro programa, eso no se va a cumplir, porque eso me lo limita, me lo impide. Dios no me dio el corazón, cuando yo deseo algo, para tomar decisiones. Dios me dio la mente. Él me dio una mente para pensar su palabra, su revelación. La palabra me dice en Romanos 12 que yo necesito, ¿qué cosa? Yo necesito no adaptarme a los patrones de este mundo y ser renovado por medio de o ser transformado por medio de la renovación de mi mente. Dios me dio el corazón para yo sentir mi relación con Él, sentir mi relación con los demás, para yo sentir el gozo de vivir en su propósito. La mente Él me la dio para tomar decisiones. Yo no quiero reducir la relación con Dios a términos naturales. Es una relación sobrenatural, donde el Espíritu de Dios mora en mí, donde su palabra es sobrenatural. Pero mi relación es a través de un proceso donde mi mente participa de entender lo que Él está tratando de comunicarme a través de su palabra, a través de su espíritu y demás. Ahora, Miguel, no todo el mundo, aún incluso dentro de cristianos maduros, está de acuerdo con una toma de decisión en particular. Hay áreas grises en las que todos hemos estado. ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo entonces en estas áreas grises? Bueno, yo creo que hay que comenzar definiendo lo que son áreas grises y al mismo tiempo decir que las áreas grises tienen que ver con nosotros, no con Dios. Áreas grises son aquellas áreas donde quizá dos cristianos maduros pudieran diferir en qué hacer. Dios no tiene nunca una indecisión en su mente si debe hacerse esto o debe hacerse aquello. Dios es siempre en su revelación muy definido. Mira un par de pasajes que no tienen que ver con decisiones, pero nos hablan de lo definido que Dios siempre es. Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Continuamente Dios establece claramente lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es blanco, lo que es negro. Y yo necesito recordar eso, que esas áreas grises tienen que ver conmigo, mi limitación, y no con Dios. Entonces yo necesito principios revelados en su palabra para llevar a cabo o ponerme de acuerdo en esas áreas grises de que tú hablabas. ¿Implicaría esto que toda decisión que no tenga una dimensión espiritual es pecaminosa? Bueno, es que al final todas mis decisiones tienen una dimensión espiritual, al principio o al final. La compra de un carro tiene una dimensión espiritual. Un carro que yo compro y que luego termina comprometiendo la estabilidad económica de la familia tiene una dimensión espiritual. Un carro que yo compro porque esa marca me hace sentir superior tiene una dimensión espiritual. Y déjame decir algo más con relación a tu pregunta. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos exactamente la relación que existe entre el Espíritu de Dios, mi espíritu y la carne. La palabra de Dios claramente establece que hay dos mundos y uno es siempre, no casi siempre, siempre contra el otro. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Mi carne no quiere nunca lo que el Espíritu de Dios quiere, y de hecho lo que mi mismo espíritu muchas veces tampoco quiere. Por eso Cristo le dice a los discípulos, la carne,
el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema. Entonces yo necesito recordar, entender mejor qué es pecado, qué no es pecado, porque mucha gente anda preguntando, diciendo, ¿pero qué tiene de malo? Esa no es la pregunta, es qué tiene de santo. La mejor definición que yo, y permítame que me extienda en esta respuesta, porque yo creo que es vital en esto que estamos hablando, la mejor definición que yo oí acerca de lo que es pecado, para yo saber cuándo debo o no debo hacer algo, la dio la mamá de los hermanos Wesleys, a uno de los hermanos, a Susana Wesley, y oye lo que ella le dijo, mira lo sabio de esta mujer, qué sabia fue. Dice, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Independientemente de cuán bueno sea, parezca, si eso debilita tus deseos espirituales para con Dios, para ti eso es pecado. Mis decisiones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Isaías 8:20 lo dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No hay esperanza. Si lo que hablas no es conforme a la revelación de Dios, ¿sabes qué? No hay mañana para ti. Esa es la realidad. ¿Qué habrá entonces? Bueno, consecuencias. Esa es la realidad. Consecuencias que a veces son muy largas o costosas. Sí, así es. Muy largas. Pero aun cuando nos pongamos de acuerdo en que las cosas debieran ser hechas conforme a la palabra de Dios, Miguel, hay muchas cosas que no aparecen en la palabra de Dios, como comprar una casa, un carro. ¿Qué debo hacer yo entonces con relación a de eso? nuevo, yo creo que hemos repetido este versículo en más de un programa, pero es que se relaciona con múltiples temas. Ya sea que comáis o bebáis, 1 Corintios 10:31, o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo necesito comprar una casa, ¿sabes cómo? Procurando glorificar a Dios, en la manera en que uso mis recursos, en la manera como consulto a mi esposa, en la manera en que pienso cómo esa casa pudiera afectar mi testimonio, cómo pudiera comprometer la estabilidad económica de la familia, cómo yo puedo reflejar a Dios en esto, cómo yo puedo pagar mis impuestos a la hora de la compra, no hacer dobles contratos. Todo eso forma parte de lo que significa glorificar a Dios. Entonces, todas esas decisiones, como comprar una casa, detrás tienen principios, sí, revelados en la Biblia, que me dicen cómo yo debo hacer las cosas. Bueno, en esta ocasión hemos estado conversando acerca del tema de tomar decisiones, cómo tomar decisiones sabias que sean conforme al consejo de Dios. Es por esto que queremos recomendar dos obras, dos volúmenes diferentes que tienen que ver con la toma de decisiones. Uno de ellos es por el autor Richard Mayhew y el nombre es Practicing Proverbs, o la práctica o practicando los proverbios, viviendo los proverbios, pudiera ser otra traducción. El libro de Proverbios tiene una enorme cantidad de sabiduría, de conocimiento, de decires, formas sabias de nosotros ver la vida, reaccionar, de nosotros aconsejar, y por eso es conocido. Es como un libro de sabiduría escrito por el hombre más sabio que haya vivido sobre la tierra, Salomón, porque fue dotado con sabiduría por Dios. Este es un libro práctico y este es un libro que yo creo que le pudiera ayudar a ver múltiples áreas de su diario vivir, del quehacer cotidiano, a través de este libro, y cómo usted puede aplicar de la forma más práctica, valga la redundancia, la sabiduría de Dios a estas situaciones. Por eso se lo recomendamos en este tema de tomar decisiones. El segundo libro es un libro también de un autor ya muy conocido en el mundo anglosajón, pero igual en el mundo latino, porque sus obras se han ido traduciendo cada vez más al español, y es el pastor John MacArthur. Él ha escrito un libro recientemente acerca de cómo pensar correctamente, right thinking, en un mundo que se ha desviado, in a world that has gone wrong. Y yo creo que esto es un buen libro porque precisamente este libro está escrito, de acuerdo a lo que los autores dicen, para ayudarnos a entender a cómo tomar decisiones en las áreas grises a las cuales aludimos en este programa. En aquellas áreas donde quizás no nos podemos poner tanto de acuerdo, aún cristianos maduros, ¿cuáles serían algunos principios bíblicos que pudiéramos usar para nosotros tratar de encontrar un común denominador a partir del cual nosotros podamos
a razonar. Usted va a encontrar áreas ahí que tienen que ver incluso con lo que es el mundo del internet, la cibernética, el mundo de la danza, una serie de cosas que crean controversias. Yo creo que este es un buen libro y muy práctico. Continuamos con respuestas en el día de hoy, nuestro programa Cómo tomar decisiones sabias. Miguel, en el bloque anterior te comentaba acerca de personas que de repente toman una decisión entendiendo que es la decisión apropiada para luego entonces percatarse de que se equivocaron. Y yo me pregunto, ¿será que cuando ocurre esto estamos pecando y Dios nos juzga de una manera severa por habernos equivocado? Bueno, obviamente, cuando tú pecas o cuando tú tomas una decisión en ignorancia, eso no me exculpa. Yo todavía sigo siendo culpable de lo que hice. Es como cuando tú tomas una carretera y no sabías que terminaba en un precipicio y te vas por el precipicio. Lo hiciste sinceramente equivocado, pero sufriste las consecuencias. Claro. A la hora de juzgar, si yo hago algo en ignorancia y tú haces algo con conocimiento de causa, a la hora de Dios juzgar esas cosas, posiblemente tú tengas mayores consecuencias que las mías. Y Dios entonces ahí es donde establece la diferencia. Pero no me es culpa, y de hecho el salmista entendía esa parte. Déjame leerte lo que él dice en el Salmo 19:12. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Él hace la pregunta y luego él dice, le dice a Dios, absuélveme de los que me son ocultos. De esos errores que no conozco, Dios, yo te pido por misericordia que me puedas absolver de culpa. Bueno, la realidad es que, aunque no soy exculpado, pero sí Dios es un Dios de misericordia y puedo apelar a esa misericordia. Pero no hay duda de que yo voy a tener consecuencias aún cuando haya tomado decisiones en ignorancia. Lamentablemente, mucha gente toma decisiones sin consultar. Entonces, si fue una cuestión de negligencia, ya yo no puedo ser exculpado porque debía haber consultado. Claro. Y peor aún, otras personas reciben el consejo apropiado y toman la decisión contraria al consejo. Ahí tendrá mayores problemas. Hablando acerca de esto de consejos y de recibir consejería, ¿tú no crees, Miguel, que llega un momento en que ya tenemos o alcanzamos la suficiente madurez para no tener que estar consultando con alguien y que simplemente a través de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu que Dios pueda proveer, nosotros debemos tomar nuestras decisiones? Déjame responder eso con un sí y con un no. El sí es que obviamente en la medida en que yo voy madurando, en la medida en que mi relación con Dios mejora, la necesidad de yo tener que estar consultando con otros va disminuyendo, pero nunca es cero. Y la razón por la que nunca es cero es porque mi entendimiento sigue siendo limitado y mi sabiduría sigue siendo limitada. Por eso la palabra de Dios habla de que hay sabiduría en multitud de consejeros. Y eso yo necesito recordar. Mira cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 8:2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Esa es una parte. Y luego Proverbios me dicen 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tengo dos cosas. Por un lado, Pablo me dice, si alguien se cree que sabe algo y tú comienzas a enorgullecerte, él todavía no sabe como debes saber. En otras palabras, tú nunca lo sabes todo y por tanto siempre puedes necesitar ayuda. Y en segundo lugar, Proverbios me recuerda, sabes que tú tienes una sabiduría pero sigues siendo humana. Tú puedes estar más santificado pero sigues siendo falible. No te apoyes en tu propio conocimiento. Entonces llega un momento en que tú necesitas menos ayuda en la toma de decisiones, pero nunca habrá un momento en que yo no necesite en ninguna decisión la ayuda, la contribución de alguien más. Miguel, si Dios entonces no tiene áreas grises y estamos tratando de caminar conforme a lo que es su revelación, ¿qué crea las áreas grises en nosotros? Bueno, mis deseos egoístas, mi falta de madurez, mi conocimiento o entendimiento limitado, nuestra rebelión, nuestro orgullo, nuestra falta de amor por el otro, un amor desmedido por mí mismo, mi falta de sacrificio o deseo de sacrificarme. Todas esas cosas se combinan, nublan mi visión, nublan mi entendimiento y por eso muchas veces entonces yo no puedo ver con claridad lo que quizás tú sí ves con claridad que no debe ser hecho. Y me refiero, bueno, esto es un área gris, pero si le preguntamos a Dios, Él siempre tendrá una opinión definida porque esa es su mente siempre es perfecta y sabe siempre cuál es la mejor decisión a tomar en todas circunstancias. Se nos ha ido el tiempo al concluir. ¿Por qué no mencionas las razones principales que tú entiendes son las causas que llevan a personas a tomar malas decisiones? Bueno, yo creo que quizás al cerrar esto también sirva de resumen de mucho de lo que hemos dicho y de, no sé, de reflexión para aquellos que han estado viendo el programa.
Número uno, una falta, una ausencia de relación con Dios o una relación con Dios deficiente es una causa importante de por qué yo tengo dificultad en tomar decisiones. Número dos, cuando tengo desconocimiento de su palabra, pues obviamente no puedo tomar decisiones conforme a su consejo. Número tres, cuando mis prioridades no están en orden y Dios está en el segundo, tercero, cuarto lugar, que es el caso de una gran mayoría de personas, pues obviamente esas decisiones estarán siendo tomadas con frecuencia en dirección de lo menos prioritario y lo menos importante. Y finalmente, yo no haber cultivado una mente bíblica, lo cual también no es frecuente que el cristiano cultive intencionalmente una mente bíblica. La ausencia de esa mente bíblica no le permite al individuo tomar decisiones sabias que glorifiquen a Dios. Puede haber otras razones, pero yo creo que esas 4 razones que yo acabo de mencionar encierran las razones primarias más comunes por las cuales terminamos en lugar equivocado al tomar decisiones erradas. Con tus palabras terminamos nuestro programa de hoy y también finalizamos nuestra serie Caminando en la Sabiduría de Dios. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Como siempre, gracias por tus aportes. Bueno, gracias a ti y oramos para que usted haya podido asimilar lo que compartimos en el programa de hoy a través de esta serie de cómo caminar, cómo vivir conforme a la sabiduría de Dios. Ojalá Dios haya podido agregar sabiduría a su vida en términos de cómo orar sabiamente, cómo tomar decisiones con su sabiduría conforme a su consejo, que de alguna forma entonces esta serie haya contribuido a enriquecer su relación con Dios, su vida de oración y cómo usted toma decisiones en favor de la gloria de Dios como estuvimos discutiendo a lo largo del programa. A ustedes, amigos, recuerden visitar nuestra página en internet, integridadsabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.